Mi tema en esta mañana, corazón herido. Diga conmigo, corazón herido. Aleluya. La semana pasada estuvimos conversando, predicando sobre espíritu dinámico. Creo que cuando usted está dinámico, se convierte en una persona imparable en el nombre de Jesús. ¿Alguien cree eso conmigo en esta hora? Y yo decía que también aquel que es carnalucho, el ser dinámico le ayuda a sobrevivir en la iglesia, le ayuda a sobrevivir en la vida. Amén. Porque está de una u otra forma allí en la presencia, allí en el servicio, allí con la iglesia, con los hermanos. Y es importante esto. Sin embargo, todos los que estamos acá podemos estar propensos, todos estamos propensos a que el roce pueda afectarnos, las ofensas van a venir y puede herir el corazón. ¿Alguien me está escuchando? Puede herir el corazón. Quiero leerle entonces Primera de Pedro y voy a darle esta introducción, esta pequeña introducción para entrar al tema. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: estén alerta. Esta versión hay una exclamación: estén alerta, dice esta versión. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Estén alerta. Dile a tu vecino, esté alerta. Aquí la palabra de Dios se refiere al diablo como león. Usted y yo sabemos cuál es el verdadero león de la tribu de Judá. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Pero este león que habla la Biblia en Pedro se está refiriendo al diablo. Y así como felino al fin, como el puma, escucha bien, quiero darle un detallazo que leí sobre el puma, que también está en la selva. Tiene un singular detalle este animal. Es distinto al león, sigue siendo felino. Amén. Ahora, ¿qué puedo yo decirle sobre el puma? El puma o los pumas detecta vulnerabilidad en sus presas y ataca a los más débiles. Ataca a los jóvenes, ataca a los enfermos y ataca a los heridos. Ese es el detalle del puma. El león, en su gran mayoría de las veces, ataca a ciertos animales que son fuertes, que son hábiles y quizás sean más grandes que él. Aunque es felino también, él se va a aprovechar de las crías o de los animales heridos. Pero el puma tiene esta cualidad: ataca a los débiles, ataca a los enfermos y ataca a los heridos. ¿Ok? Esos son los estudios que han hecho algunas personas. Así que el enemigo es Satanás. Dice acá, o digo yo, el enemigo es Satanás y él va a ti como presa. Él va hacia ti como presa. ¿Qué busca Satanás? Así como el puma está detrás del dolor, está detrás del sufrimiento, está detrás de aquel que está herido. Él dice, como el puma, huele a sangre. Y si huele a sangre, hay comida. Si hay sangre, hay herida. Si está herida, está débil. ¿Alguien me está escuchando? Así que todos nosotros como cristianos estamos propensos a tener heridas. Y cuando usted tiene herida, entonces debes de entender que el que está cerca, aquel que te quiere devorar. Primera de Pedro dice: estén alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. ¿Y quién escribió esto? Lo escribió Pedro el apóstol, una persona que también pasó por heridas. ¿Y quién más que él que pudo escribir y expresar esto? Porque el hombre estaba herido en un momento. Pedro sabía que lo que estaba sintiendo o lo que él vivió lo podía vivir otras personas. Por eso es que él escribe dos cartas, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En esas cartas nos enseña que debemos estar alerta y que vamos a tener ciertos percances, ciertas persecuciones con el diablo. Aleluya. Así que vemos entonces a un Pedro que abandonó a Jesús. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Negó a Jesús la noche que Jesús murió. No una vez, sino lo hizo 3 veces. El siervo estaba herido. El siervo estaba como bebé herido. Estaba enfermo, que intentaba lastimosamente escapar de un león, del diablo, de alguien feroz. ¿Ok? Él estaba herido. Él se convirtió en ese momento en una presa fácil. Diga conmigo, en una presa fácil. Estás herido. Pero antes de que Jesús colgara en la cruz, había orado por Pedro, que su fe
no faltase, que su fe no le fallara. Amén. Eso fue lo que Jesús quiso y oró. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por vosotros para que vuestra fe no falte. Y cuando haya vuelto, mira lo que dice acá, cuando haya vuelto, sea tu fe que haya regresado en ti, fortalece a tus hermanos. ¿Alguien escuchó eso? Todo este proceso que estás viviendo es para que aumente tu fe. Todo este proceso que estás pasando es para hacerte de ti alguien en el cual yo voy a usarte como instrumento para fortalecer o ayudar a tus hermanos. Así que la herida tiene un propósito. La herida en las manos de Dios tiene un propósito, pero la herida en tus propias manos tiene otro propósito. La herida en las manos del diablo tiene otro propósito, pero la herida en las manos de Dios tiene un propósito, y es fortalecerte a ti y que tú seas un instrumento de Dios para bendecir, para fortalecer, para ayudar a tus hermanos. Entonces el Señor me mostraba que un corazón herido es un corazón que está débil en la fe, porque el corazón está herido. Diga, está herido. ¿Por qué Jesús no tomó quizá en cuenta la opinión de Pedro? Quizá no tomó o malinterpretó a Pedro. Alguien puede sentirse herido porque nadie, o porque el pastor o el líder no tomó su opinión en serio, no lo tomaron en cuenta, o lo que dijo, lo que predicó, lo que abrió su boca, lo confrontó. ¿Por qué? Porque Pedro en una oportunidad recibió una palabra del mismo Jesús que dijo: apártate de mí, Satanás. Eso lo confrontó y eso le produjo una herida a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Hay verdades, escucha, hay ofensa que nacerá en el corazón de la persona simplemente por la verdad. Por supuesto, la verdad sin amor apesta, siempre lo he enseñado, pero hay herida, escucha, que viene a través de escuchar la verdad. Cuando usted no tiene un nivel espiritual, esas verdades te pueden producir heridas. Aleluya. Entonces viene algo que va al corazón del creyente, al corazón del cristiano, y su fe se debilita, pierde su fe. Pedro estaba perdiendo la fe de Jesús. Pedro estaba perdiendo la fe en la visión. Pedro estaba perdiendo la fe en la revolución, porque Jesús vino a traer una revolución. Pedro estaba perdiendo la fe de su maestro, la estima de su pastor. Y cuando a ti te pasa eso, tu fe se está debilitando. Por eso es que Jesús le dice a Pedro: ruego a Dios que tu fe no te falte. Cuando hay herida, comienza tus ojos a oscurecer y comienzas a perder el enfoque de la visión de la casa, a desestimar a tu pastor, a tus líderes, a tu diácono. Ya no lo miras como antes, ya no lo estima como antes. Si eso te está ocurriendo o te ha pasado, tu fe se está debilitando. Hasta una simple mujer se le acercó a Pedro y le dijo: tú eres uno como ellos. Hasta una simple frase de una simple sirvienta, de una simple mujer, de un simple servidor, amedrentó a Pedro. Hasta eso, su fe se estaba debilitando. Pero tu fe tiene que volver. Yo dije que tu fe tiene que volver. Y solamente ocurrió cuando Pedro volvió a Jesús. No hay otra forma, hijo. Y quiero hablarle con toda responsabilidad en esta mañana. Hace ratico estaba yo tomándome el café allá en la oficina y estábamos compartiendo, y me estaban diciendo los servidores sobre la formación que está por allí. Yo estoy enfocado en formar a los creyentes de esta congregación. Yo estoy enfocado, escucha bien, de convertirlos a ustedes, hombres y mujeres de Dios, aunque te duela. Como le dije a esta niña ahí sentada, si hoy te veo yo acá, es porque pasaste la prueba. Así se lo dije yo a ella. Ella estuvo conmigo el sábado, o sea, ayer estuvo conmigo, y otras más. Y este señor que usted ve acá la probó. Y no hay forma de producir cambio. Escucha bien, yo sé que la revelación viene, yo sé que el conocimiento viene, y muchas veces por nuestro nivel de inmadurez, ni la revelación profunda, ni el conocimiento teológico tiene el poder de cambiarte mucho más rápido y mucho más fuerte que la confrontación. Cuando la vi, le di un beso y le dije: si estás aquí hoy, superaste la prueba. ¿Qué tal si Dios te probó ayer y tú hoy sales reprobado? Así que esto es importante. Tu fe tiene que volver. Diga conmigo: mi fe tiene que volver.
La fe de Pedro volvió, pero cuando volvió, escucha, fue cuando tuvo otro encuentro con Jesús. Y como le decía, tengo que pararme acá con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque quiero enseñarle a este pueblo a crecer y a madurar. Tú estás en un lugar, pero porque por tu causa o por la causa de una fe debilitada sales a un sitio solamente para escuchar palabras bonitas, solamente para recibir que te vamos a dar el carro, que te vamos a dar la casa. Escucha, y tú piensas que ahora sí, que ahora estás volando en las alturas. Eso no se llama fe. Tú piensas que lo que tú escuchas bien, escucha, eso no alimenta tu fe, eso alimenta tu ambición. Es otra cosa. Cuando Pedro se acercó a Jesús nuevamente, escucha bien, Pedro recibió las mismas palabras de Jesús que Jesús le dio antes de irse. Jesús le dice: Simón, Simón, oro para que tu fe no falte, y cuando vuelvas fortalece a tus hermanos. Cuando toda la tragedia pasó y cuando él se volvió a encontrar con Cristo, Cristo le dijo la misma palabra o el mismo consejo con diferentes palabras. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Una confrontación más. Si me amas, apacienta. La misma palabra. Fortalece, cuida de tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Jesús no le ofreció un carro nuevo. Jesús no le dijo que iba a recibir una unción fresca. Le dijo la misma palabra que le dijo antes que se fuera y cuando volvió. Con una confrontación quizá un poco diferente, pero fue la misma. Pedro, ¿me ama? Tu fe tiene que volver. Tu fe tiene que volver. Y hazte esta pregunta como si Jesús te la preguntase a ti. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, mis corderos. En otras palabras, fortalece a tus hermanos, porque pasaste la prueba, porque pasaste por proceso, porque pasaste por lágrimas, pasaste por herida, pero volviste a mí, regresaste a mi presencia. Aleluya. Yo oro a Dios para que cuando venga el tiempo de prueba, la prueba no te saque de la presencia de Dios, sino que la prueba te meta más en la presencia, en el Espíritu. Aleluya. Las heridas van a venir, pero vienen para aprender a volver a Cristo, hacernos aprender cómo se vuelve a Cristo, para fortalecer la fe, fortalecer a los hermanos. Hasta aquí llegó mi introducción. Ahora sí voy a predicar. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice, Primera de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Diga conmigo: llena tu cuerno de aceite. Pero antes de eso Dios le pregunta a Samuel: ¿por qué lloras a Saúl? Porque ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Mira lo que dice más adelante: ve, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén provisto, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Esa pregunta que se hace Samuel, o le hace a Samuel a Dios, es porque el rey podía matar. ¿Cómo iré? ¿Cómo voy a ungir el próximo rey cuando hay un rey presente? ¿Cómo iré? Me van a matar. Si el rey se entera, me va a quitar la cabeza. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió. Diga conmigo: Jehová responde: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he enviado. O sea, voy a tomar una becerra, voy a decirle al rey y voy a decirle a las personas que voy a Belén a hacer sacrificio. ¿Ok? Y dice acá: y llamas a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al rey que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo, y Jehová dijo. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. El profeta era un gran profeta, era un gran hombre respetado. Era tan respetado que parecía que cuando llegara causaba temor. Aleluya. Dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacando él a Isaías y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vamos a dejarlo acá. Amén. Dios le pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero también le dice: llena tu cuerno de aceite. Samuel era el profeta escogido por Dios, era el profeta elegido por Dios. Ana, su madre, era estéril, y ella, en búsqueda, en oración, Dios le concede quedar embarazada de Samuel. Aleluya. O sea, de Samuel aquí en su vientre. La madre era estéril, su madre entonces comienza a creer, queda embarazada, nace el niño, comienza a criarlo, formarlo, y su gran formación fue dentro del templo, dentro o en la presencia de Dios. Dedicado, escucha, para Dios. Él
elegido para Dios, se convirtió en un profeta exitoso, en un profeta fuerte. Sus declaraciones, escucha, Dios la respaldaba. Al punto, como leímos allá, que cuando llegó a Belén la gente se atemorizó. ¿Qué va a decir el profeta de nosotros como ciudad? ¿Qué va a decir el profeta de nosotros como familia? ¿Se dan cuenta? La gente estaba tan impactada con el profeta que sabía que cuando el profeta hablaba, escucha bien, las piernas le temblaban. Hoy en día no es así. Hoy en día invitamos a un profeta y la gente se llena de alegría porque el profeta le va a profetizar carros y autos, casas, dinero. Samuel fue hasta Belén y ellos estaban aterrorizados. ¿Qué me va a decir el profeta? ¿Por qué? Porque saben que un hombre de Dios, cuando estás al frente de un hombre de Dios, así como tú estás al frente de Jesús y como Isaías y otros profetas en la Biblia estuvieron delante de la presencia de Dios, esa santidad hace que tú veas tu inmundicia. Isaías cayó en el suelo, se sintió pecador, pues este profeta era un profeta de envergadura, era un gran profeta y sus declaraciones tenían peso. Dios la respaldaba. Él hablaba a las naciones y las naciones quedaban destruidas. Él hablaba sobre los enemigos y los enemigos caían. Dios nunca dejó caer una palabra de Samuel a tierra. Aleluya. Así que era fuerte este profeta. Pero un día este profeta tuvo una declaración sobre un hombre llamado Saúl. Declaró juicio y el profeta muy fuerte, el profeta muy valiente, lo hizo con una valentía audaz. Pero el profeta valiente, el profeta fuerte, el que yo estoy hablando, ese día, escucha bien, estaba llorando como un bebé, estaba gimiendo como un ciervo. Él era un león, él era fuerte. Aleluya. Y él sabía el peso de sus declaraciones. Él sabía el peso de sus palabras. Porque él como hombre de Dios sabía que Dios la respaldaba. Pero ese hombre fuerte, ese león, escucha bien, que rugía contra el pecado, rugía contra la desobediencia. Vio a Saúl que estaba desconectado. Vio a Saúl que estaba haciendo su propia voluntad. Vio a Saúl, escucha, que no agradaba a Dios y se había apartado de Dios. Entonces él declaró un rugido, él declaró un juicio sobre Saúl. Y el león que ruge, ese mismo día era un becerro que lloraba, era un becerro que gemía. Aleluya. Saúl nunca le pasó esto. Saúl era otro león, pero nunca tuvo momento de gemir como un becerro, como un ciervo. Nunca lloró en la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Nunca se desgarró su corazón en la presencia. Nunca lo hizo. Y las veces que lo hizo a manera de reproche. Pero Samuel, el profeta fuerte, cuando declaró la palabra, cuando declaró el juicio, su corazón también lloró. Las heridas pueden producir lágrimas, y más cuando tú sabes que has invertido en esa persona. Se produce más dolor en algo o en alguien donde tú inviertes. La gente no va a llorar por alguien que ellos no han invertido. Nunca. La gente puede hablar de ti, pero no llorar por ti, porque si no invirtieron en ti, ni una lágrima va a salir de sus ojos. Solamente aquellos que saben lo que cuesta invertir. Y cuando hay dolor, cuando hay pérdida. Cuando tú has invertido, y has invertido en algo y te sale mal. Y no sale como tú quieres. Invertiste en algo y tuviste pérdida. Eso duele. ¿Alguien ha pasado por allí? Eso duele. Diga conmigo, eso duele. Samuel fue quien ungió a Saúl. Invirtió en él. Él estaba invirtiendo en Saúl. Y cada vez que tú inviertes en algo, en alguien y sale mal, es doloroso. Nadie puede llorar por ti porque no ha invertido en ti. Samuel estaba por primera vez acusando, declarando juicios sobre Saúl. Ahora tú puedes llorar, tú puedes tener dolor. Dios no se va a enfadar contigo si tú lloras. Dios no se va a enfadar contigo si tienes dolor. ¿Alguien me está escuchando? Dios no se va a enfadar si tú sientes dolor. Si alguien te hirió, Dios no se va a enfadar contigo. El punto es, ¿hasta qué tiempo llorará? Ese es el gran punto. ¿Hasta qué tiempo tú vas a durar con ese dolor? ¿Hasta qué
qué tiempo tú vas a durar con esa herida. Ese es el punto, iglesia. Gloria al Señor. Dios no está enfadado por tus lágrimas. Dios no está enfadado por tu dolor, ¿ok? O cómo te sientes. No, una cosa es que tú te puedas sentir herido y otra cosa es que tú crees que estás solo. Entonces Dios se va a preguntar, ¿y yo qué? ¿Dónde estoy yo en tu vida? ¿Hasta cuándo seguirás con ese dolor? ¿Hasta cuándo seguirás con esa herida? Así estaba Samuel. Así que Dios le tocó bajar de arriba a la tierra para hablar con Samuel cuando debía haberlo hecho. Escucha, el mismo Dios hablar con Saúl, pero entonces Dios habló con Samuel. Dios, puedo yo entonces especular un poco y decir, quiero hablar con Saúl, pero por causa de tu gran tiempo de dolor me he tenido que hablar contigo. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. El dolor es consecuencia de la pérdida. ¿Qué has perdido? Pedro tuvo dolor en el corazón. Perdió a su maestro, a sus hermanos, a su iglesia. El dolor es consecuencia de la pérdida. El enojo también es parte del dolor. Usted no puede, ¿cómo se llama esto? Departamentar dolor, sufrimientos, lágrimas y cada uno en su ciclo. No todo entra en el mismo departamento. ¿Alguien me está entendiendo? El enojo es parte del dolor. La tristeza también viene a ser parte del dolor. Las lágrimas es parte del dolor. La rabia es parte del dolor. Todo cabe en el mismo departamento. Por eso es que tenemos que estar muy alerta. Pedro, quien escribió esta carta, el primer verso que leí, dijo, estén alerta, cuidado con el duelo prolongado, cuidado con el dolor prolongado, cuidado con la rabieta prolongada, cuidado con el enfado que tienes con tu hermano prolongado, cuidado. Dile al vecino, cuidado. Aleluya. Porque puede producir problemas. Un dolor prolongado puede afectar emocional y espiritualmente. Puede afectarte. Caes en enfermedad. Y cuando caes se te hace difícil superar el dolor o la pérdida. El dolor viene a través de ofensa, de verdades. Y el dolor te puede atrofiar. Cuando alguien siente dolor en un costado está así, ¿sí o no? Cuando alguien tiene dolor en un dedo camina así o no camina, ¿ok? No hay esta posición recta, no hay un andar recto porque tiene dolor. Dile al vecino que tienes al lado, el dolor te atrofia. El dolor te atrofia. Así como una vez a Jesús se le acercó una mujer que estaba encorvada. Ella tenía dolor, ella estaba atrofiada. Cuando tienes dolor, tu fe se va a atrofiar. Cuando tienes dolor o herida, tu fe se va a atrofiar. Tu vida espiritual se va a atrofiar. Escucha, emocionalmente y espiritualmente te va a atrofiar. Se necesita un encuentro con Jesús como la tuvo esta mujer que hago referencia, que dice la Biblia que era encorvada y tuvo una palabra de parte del Señor. Ella fue libre, ella fue sana. ¿Alguien dice amén a eso? Pero hasta que tú no te deshagas de tu dolor, escucha bien, el dolor siempre ve al pasado, pero la gracia siempre ve al futuro. La gracia es la llave que abre, escucha, tus bendiciones. Aleluya. El pasado o la herida te ancla al pasado. La herida siempre, el dolor siempre está anclada por lo que te hicieron. Ya pasó, ya sucedió, ya perdió o ya se perdió. ¿Por qué tanto lloras? Dice, ¿qué tanto tiempo debes de tener cuando yo sé que debería superarlo o haberlo superado? Jesús declaró una palabra a esta mujer y inmediatamente se sanó. Hoy yo declaro que usted va a ser sano. Hoy yo declaro que usted va a ser libre. Pero necesitas entrar en una terapia espiritual. Necesitas entrar en una comunión con el Espíritu Santo. Necesita entrar en una relación con Dios y con su palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Tienes que cerrar la puerta de tu habitación, tienes que cerrar la puerta de tu alma y entrar en comunión con el Espíritu Santo, porque Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere volverte a levantar. ¿Alguien dice amén a eso? Pero debes tener un encuentro con Jesús. Quédate ahí con Él. Jesús te va a hablar. Hasta que Jesús no te hable, no salga. Jesús no le soltó una palabra a la mujer hasta que ella se acercó. Es más, sorprendentemente, dice algunos teólogos, que Jesús, escucha, la invitó que viniera a Él. En otras palabras, debes de hacer un esfuerzo, porque ella estaba atrofiada. Jesús estaba sano. Jesús podía caminar hacia ella, pero Jesús te dice, ve. Hay muchos que piden la oración por su papá, por su mamá, por sus hijos. Hay algunos que me dicen, pastor, ora por mi hijo que lo están buscando la policía y lo van a matar.
orar. Está bien la oración, pero hasta que ese muchacho no tenga un encuentro con Dios, las cosas no van a cambiar. Deberías orar, mamá. Deberías orar, papá, a que tus hijos tengan un verdadero encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Dios. Pastor, ore por ella, pastor, ore por él, ora por mi esposo, ora por mi esposa. Estás desconsolado, le montaron los cuernos, se fue. Necesitan tener un encuentro con hijos rebeldes, necesitan tener un encuentro con Jesús. Porque si no, entonces nada va a cambiar. Y seguirán teniendo vidas atrofiadas, vidas atrofiadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas un encuentro con Dios. Si no, seguirás teniendo tu dolor, tu luto, tu herida. Y como dije, tu dolor viene del pasado. Hay gente que le dice a Dios y declara la palabra: cosas nuevas vendrán a mi vida, cosas buenas. Mira, nada de lo que tú estás declarando, no importa que sean nuevas, vendrán a ti, a menos que tú deseches las cosas viejas del pasado. Mujeres, si estás sola y todavía tienes dolor de tu antigua relación, no te cases, por favor, hasta que pueda haber superado ese dolor del pasado. No te cases. Viene una gracia sobre ti. Yo dije que viene una gracia para ti. Esa gracia va a romper los lazos del dolor. El dolor te amarra al pasado. El dolor te amarra al sufrimiento. El dolor, pero la gracia viene, escucha, como espada para cortar esos amarres y hacerte libre en el día de hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Pero se necesita sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Ahora hay algo poderoso. El hecho de que Saúl fue rechazado por Dios, el hecho de que Saúl haya fallado a Dios, no significa que Dios había terminado con él. Dios todavía tiene plan contigo. Escucha, es más, Dios, las expectativas de Dios para el futuro contigo son mayores que la expectativa que Él tenía contigo en el pasado. ¿Pasó por encima? No importa las fallas, no importa los errores, pero la expectativa de Dios para ti en el futuro son mayores que la que Él tenía en el pasado contigo. ¿Alguien lo está recibiendo? Gloria al Señor. Así que aunque Saúl había fallado, no significa que Dios había terminado con Israel. Samuel estaba allí escuchando a Dios. Y escuchó a Dios y Dios le dijo: tengo un nuevo rey. Tengo un nuevo rey. En otras palabras, hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo comienzo. Tengo a un David. He reservado a David. Lo vas a ungir para ser el próximo rey. Samuel, todavía hay un David. Todavía hay un David. Dentro de ustedes todavía hay un David. En medio del dolor todavía hay un David. En medio de que Saúl haya fallado a Dios, Dios te dice: todavía hay un David. Y lo voy a ungir y lo voy a usar y lo voy a poner como rey y va a gobernar a Israel, mi pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Diga conmigo: todavía hay un David. Anda por ahí y está reservado para mí. Así que Samuel, llena tu cuerno de aceite. Y no era un cuerno de plástico, era un cuerno de un animal que estaba vivo. Y si ya lo tenía en sus manos es porque el animal estaba sacrificado. Amén. Así que llena tu cuerno. En otras palabras, entra en un sacrificio, entra en un tiempo devocional, en un tiempo de comunión conmigo, porque voy a llenar tu vida de aceite, voy a llenar tu vida de mi presencia, voy a llenar tu vida al punto que la unción va a podrir todos esos amarres que vienes arrastrando. Entre en una profunda comunión conmigo, porque voy a derramar un aceite que te va a hacer totalmente libre. Pero el cuerno no es de tu hermano, no es de tu amigo, el cuerno no es de tu pastor, el cuerno es personalmente tuyo. Así que no cuentes con la unción del vecino que tienes al lado. Dios está pidiendo que entres y que te levantes y que uses tu propio cuerno. Tu ungida será ungida. Aleluya, aleluya. ¿Estás listo para esto? Cuando Dios le dijo a Samuel que llenara su cuerno de aceite, escucha bien, fue un mensaje de esperanza. Fue un mensaje de esperanza. Llena tu cuerno de aceite. ¿Estás pasando por dolor? Llena tu cuerno de aceite. ¿Estás pasando por herida? Dios te dice: llena tu cuerno de aceite. Es un mensaje esperanzador. Diga conmigo, grita conmigo: hay esperanza en Cristo. Sé que de esta prueba voy a pasar, diga. Sé que después de este dolor viene la paz, viene la bonanza. Diga conmigo: hay esperanza en Cristo. Levanta tus manos en esta mañana y grita conmigo: hay esperanza en Cristo.
Aleluya. Llena tu cuerno de aceite. Hay esperanza. Dios todavía quiere usar a personas para pasar la unción. Samuel fue usado por Dios. Llenó su cuerno de aceite. Dejó las lágrimas atrás y entró en profunda comunión con Dios. Dejó el pasado atrás y entró en una estrecha comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando alguien está en ese nivel, con una estrecha comunión con el Espíritu Santo, lleno de su presencia, entonces se convierte en un instrumento para bendecir a otros. Samuel fue lleno de la presencia de Dios, llenó su cuerno de aceite para ungir a otro, o a otro que era David. Eso es lo que lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro al principio del mensaje. Cuando tu fe vuelva, fortalece a tus hermanos. Va a venir la unción nuevamente, va a venir la fe nuevamente. ¿Para qué es las heridas, pastor? Entonces, para fortalecer tu fe. ¿Para qué son los procesos dolorosos en nuestras vidas? Para buscar y meternos más profundo con Dios. No es para sacarte de su presencia, no es para que abandones la iglesia, no es para que abandones la visión, es para que te metas más profundo con Él. Son valientes aquellos que pasan por prueba y dicen: yo no me voy de este lugar, aunque me saque por la puerta, me meteré por la ventana, porque ellos son hombres y mujeres que saben, porque saben que Dios tiene propósito con ellos. Gracias, Jesús. Dios todavía va a usar personas para ungir a otros y debemos estar dispuestos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios necesita vasos humanos. Dios necesita vientres. Gloria a Dios. La bendición que Dios va a derramar sobre ti es mayor que la anterior, mucho más grande. Samuel tenía la unción sobre él. Dile al vecino que tiene el salado: la unción está sobre mí. Pero Dios quería pasar esa unción para otro. Diga: yo tengo un chorrito de unción para ti. Además, el hecho de que el profeta de Dios, escucha bien, en esa época ungiera a David, era el sello público de que Dios ahora estaba con David. Dios manifestará su presencia sobre ti. Cuando veas a alguien con la presencia de Dios, sé humilde en reconocer que Dios está con él o con ella. No tenga envidia, no tenga celo. Lo que tienes que hacer es llenar tu propio cuerno de aceite. Cuando David fue ungido, era el sello de Dios públicamente. No había mucha gente, estaba el papá y su familia, pero era suficiente, porque los grandes problemas muchas veces inicia es en casa. Pasó por encima. Porque los grandes tiempos de dolor o de herida comienzan en casa. Esto también puede ser en la casa. Pero que tus hermanos reconozcan que el profeta vino y te ungió. Significa que Dios está trayendo un sello público. Que el mundo vea, que la gente vea, que tu familia vea, que tu vecino vea, que mamá y papá te vean. Y somos nosotros, tus hermanos, que debemos reconocer que la presencia de Dios está sobre ti. Que la presencia de aquí en adelante eres ungido. De aquí en adelante, ahora no te veo como mi pana, ahora no te veo como el hermanito menor, ahora te veo como el ungido de Dios. Lastimosamente, los hermanos mayores de David no lo percibieron de esa forma hasta que David, después de 30 años, se convirtió en rey. Largo tiempo de espera. Tus propios hermanos, escuchan, no te van a reconocer hasta que te vean estar sentado en el trono. Gloria al Señor. Es un sello público, la presencia de Dios, la unción de Dios sobre alguien, sobre un hombre, sobre una mujer. Así que Saúl sabía eso y le preguntó a Dios: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si se entera, Samuel, si se entera Saúl que yo voy a ir a ungir el relevo de él, me va a matar, me va a matar? Dile a tu vecino: sé discreto. Dile a la gente que te pregunte que vas a hacer sacrificio en Belén. Muchas veces tú provocas la envidia de otros por tu boca, por tu grandísima boca. Hay que aprender a ser discreto. ¿Cómo lo hago? Dile a la gente que vas a Belén a hacer un sacrificio por parte del Señor, que vas a Belén a hacer sacrificio. Pues la gente va a entender y lo va a comprender. No le digas que vas a ir a Belén a ungir a un hijo de Isaí. Te van a matar, te van a cortar la cabeza. Él era el rey todavía, Saúl, y si estaba apartado de Dios, ¿qué crees tú cómo hubiese reaccionado?
Ya ustedes lo ven en la historia. Le lanzó una lanza a David cuando David estaba en el palacio. Tuvo envidia de David cuando las mujeres estaban cantando. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Tuvo envidia. Imagínate que le hubiese hecho él a Saúl, porque se había apartado. Es tan tremendo esto. Escucha, que la gente que no tiene esa profundidad espiritual busca consejo a la gente que están apartada de Dios. Buscan consejo. Y mira esto: haz sacrificio, porque en el sacrificio te daré la visión. Se la dio. Le estaba haciendo sacrificio, llamó a Isaí, llamó a su hijo, y cuando vio el más grande, el más hermoso, el más robusto, dijo: este debe ser el rey. Y fue en medio del sacrificio que Dios le da una visión, y Dios le dice: ese no es. ¿Será este? Ese tampoco. ¿Y sabe lo que el Señor me mostró esta mañana con esto sobre la unción? Me dijo: es que hay unciones que vienen para fortalecer, pero mi clase de unción, mi clase, escucha, la que tiene un propósito definido, viene con información clásica. ¿Cómo es eso, pastor? Pues David, escucha, estaba escondido, estaba pastoreando las ovejas, no estaba presente, y Dios, escucha, a sacrificio te daré la visión, te abriré los ojos, porque los hombres miran lo externo, más yo miro el corazón de las personas. Y cuando David de Samuel escuchó eso, él dijo: bueno, por aquí tiene que haber otro, porque si no llega, no voy a ungir, no voy a sentarme a la mesa a comer, porque tenía una mesa preparada. Hasta que apareció David, hasta que el padre comenzó a buscar a David y lo trajo. ¿Qué significa eso? Que hay una clase de unción que viene sobre ti, que tiene ciertas informaciones clásicas que no las sabe, que no las sabe tu hermano. Yo no sé si me estás entendiendo. Va a venir una unción por medio de tu sacrificio, por medio de tu búsqueda, y Dios te va a hablar cosas que no le habló a tu hermano, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu pastor, ni a tu pastora, por decirlo así. Escucha bien, pero va a venir una clase de unción que viene con códigos secretos, con información clasificada, para que tú puedas empoderarte y destruir las obras del diablo. Porque de la misma forma que tú tienes oculto el secreto, entonces viene la unción con esa información para hacerte bien. De la misma forma que tú ocultes el dolor y causa, o la causa del dolor, tú puedes hablar del dolor, pero no de la causa, la verdadera razón, la verdadera causa. Pero te expone, escucha a Dios, a su presencia, levanta tu momento, escucha, o busca un momento oportuno para Dios. Vendrá una clase de unción que viene con esa clase de información, la razón, la verdadera razón por la que estás siendo afectada. Pero entonces viene la unción del Espíritu Santo y trae una clase de información poderosa, potentosa, liberadora. Y un día queremos entrar a la iglesia y entras con la sonrisa así. Y la gente: no, ese que se ganó el quino. Pero tú por dentro sabes qué fue lo que ocurrió. Nadie sabía, todo estaba oculto, pero la unción sí lo sabe. La presencia de Dios sí lo sabe. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Métete conmigo, cierra tu aposento, métate, y yo voy a darte una clase de unción que tiene ciertos códigos tan poderosos que te va a hacer libre de esa área que yo sé que tú estás atada allí. Pero se necesita tener tu propio cuerpo. Se necesita tener su propio cuerpo. Y tu cuerno tiene que estar lleno. Diga lleno. No es un cuerno prestado, no es un cuerno alquilado, es tu propio cuerpo. Tienes que entrar en sacrificio. Del sacrificio saldrá el cuerno. Del sacrificio saldrá el corazón para que Dios lo llene. Del sacrificio saldrá la vida para que Dios la use. ¿Alguien dice amén a eso? Así que esa clase de unción o de aceite sobre ti tiene una información bien poderosa, bien selectiva, o sea, es tuya, para ti. ¿Por qué, pastor? Porque aquel que no cojea del pie derecho, cojea del izquierdo. Porque hay áreas en tu vida, escucha bien, si no estás afectado en una área, estarás afectado en otra. Pero Dios está trabajando contigo. Quizás escucha muy diferente el trabajo de tu hermano. Dios está trabajando contigo en el hígado y por allá está trabajando en el cerebro de otro o en el riñón de otro. Pero Dios está trabajando. Y cuando Dios viene con esa clase de unción, Dios da en el blanco. Dios comienza a restaurar tu vida, Dios comienza a mejorar tu vida, Dios comienza a sanar. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a levantar un rey, se va a levantar un rey. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios quiere verte, escucha, que tú tengas dominio y gobierno, que tú gobiernes sobre tus emociones, que tú gobiernes sobre tu carne. Diga conmigo: se va a levantar un rey. Después que fue ungido David, aunque no estaba sentado en el trono, escucha, a partir de ahí Dios lo vio como rey. Dios le habló como rey, Dios le enseñó como rey. Diga conmigo: se va a levantar un rey.
uno que gobierne, escucha bien, todas estas cosas que vienen a atacarme y a debilitarme. Me voy a levantar como rey con autoridad. Uno que gobierne, escucha sus emociones, sus arrebatos de rabia. Uno que gobierne, alguien tiene que decir, se va a levantar un rey hoy. Uno que le va a decir al carácter, te vas en el nombre de Jesús, sal de mi vida mal carácter. Se va a levantar un rey, se va a levantar una reina, aleluya. Porque Dios quiere que tú gobiernes. O eso no fue lo que Dios le dijo a Adán, gobierna la tierra, señorea la tierra. Dios quiere verte gobernar, Dios quiere verte, escucha, empoderado, como dice mucha gente, posicionado, escucha, sobre esa carne, que tu espíritu reine, que tu espíritu sea el que gobierne tu vida. Es un tiempo donde Dios quiere ungirte, es un tiempo donde Dios quiere levantarte. ¿Alguien dice amén a eso? Y Satanás no se imagina que cada vez, por eso es que, escucha bien, Satanás va a oponerse a que tú tengas intimidad con Dios y se va a oponer allí sentado cuando el pastor o alguien hace un llamado para que te acerques al altar. Ahí hay una lucha en tu mente, hay una lucha mental, hay una lucha emocional, hay una lucha espiritual, porque Satanás sabe que cada vez que alguien pasa adelante y un hombre de Dios, una mujer de Dios ungida, y coloca sus manos sobre esa persona, Satanás sabe que ahí está pasándole una clase de información poderosa. Poderosa. Y eso es lo que el Satanás no quiere. Dios quiere verte a ti bendecido. Amén. Dile a tu vecino, eres un ungido de Dios. Dile, eres un bendecido de Dios. Aleluya. Dios quiere ver a este pueblo, escucha, crecer. Dios quiere ver a este pueblo superar el dolor, superar el sufrimiento. Vendrá aflicción, porque el mismo Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero escucha bien, es el tiempo en el cual tú duras allí. ¿Hasta cuándo? Hay mujeres que dicen, es que mi marido se fue, no puedo vivir sin él, pero él sí puede vivir sin ti. Está de rumba, de parranda, se fue con la otra y tú sigues en tu casa. No puedo vivir sin él, y él sí puede vivir sin ti. Yo creo que los cristianos tenemos que decir, Señor, no podemos vivir sin ti. Esa sí debería ser la expresión nuestra. Pero hay mujeres, no puedo vivir sin él, pastor, me muero. Y se van a morir. Se mueren. Hay dolores que tienen que superar. Yo no concibo a un hombre, a una mujer de 40 años que todavía esté llorando. Ay, sí, que mi papá una vez, yo estaba chiquito y me quitó el tetero de la boca. O algo que le hizo su papá, o algo. Puede ser que al momento lo marcó, lo afectó, pero ya tú 40 años encima y no has podido perdonar a tu mamá y a tu papá. Yo superé eso muchos años atrás. ¿Cómo lo hice? Entendiendo esta matemática espiritual. Al que más se le da, más se le demanda. Mi papá y mi mamá no tenían la demanda que yo tenía, o no tenía el nivel que yo tenía. Así que ellos actuaron según su nivel, según su educación, según su crianza, y listo. Yo superé eso. Ya de una vez que mi mamá me hablaba duro, es que mi papá nunca me dio un abrazo. Yo un día rompí con eso. Le dije a papá, yo te quiero abrazar a ti. Ya, solución, ya acabó. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando con ese dolor? ¿Hasta cuándo vas a vivir teniendo una vida atrofiada? ¿Hasta cuándo? ¿Y dónde está el poder? ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo? ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está la cantidad de veces que ha venido a la iglesia, recibe palabra, recibe unción? ¿Dónde queda todo eso? Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho sana, para que comiences a vivir una vida normal. Levántate, dice el Señor. Deja de estar viviendo, caminando de una manera atrofiada. ¿Y por qué camina así? No, que mi papá, yo me acuerdo que cuando yo tenía 2 años, me dio una paliza. Mira eso en el dolor. Yo crecí y no guardé ningún rencor contra mi mamá ni contra mi papá. Y crecí sin dolor, crecí sin quebranto. Por supuesto, tuve que tener un encuentro con Cristo para superar estas cosas. Tuve que tener un encuentro con la palabra, con el Espíritu Santo. Una vez que Cristo había nacido en mí, yo dije, tengo que hacer algo. No puedo andar arrastrándome o arrastrar este dolor en mi vida. No puedo. Que Dios te quiere usar con libertad, pero es necesario que pase el dolor. El dolor y la prueba tiene propósito para fortalecer tu fe, para empujarte más profundo a Cristo, para fortalecer a los demás que después estarán pasando por lo que tú pasaste, y decirle a esa persona, yo pude, tú también puedes. Yo pasé por ese dolor, yo pasé por ese quebranto, yo pasé por cruz y he visto su gloria.
Primero la cruz y después la gloria. Así que crecí sano, tengo a Cristo en mi corazón. He tratado de transmitirle esto a mis hijos. Eso no significa que yo no que el dolor se haya ido de mi vida. Eso no significa que el sufrimiento no haya vuelto a mi vida o las situaciones difíciles. Sí han venido, pero si esas situaciones difíciles han venido para hacerme mejor, pues yo también dejo que las situaciones difíciles pasen por usted, porque sé que lo va a hacer mejor. Va a hacerlo. Crecí sin trauma, pero ¿hasta cuándo vamos a llorar? ¿Hasta cuándo va? Mira, Dios se incomoda, escucha. Número uno, Dios no se incomoda por tu lado. Dios no se enfada por tu dolor. Dios se incomoda por el tiempo que tienes a llorar, que debió ser ya prueba. Ponte de pie en esta mañana.